Hola a todos y bienvenidos al canal de SCLAT. Mi nombre es Juan y seguimos con la quinta entrega ya de esta base de datos y vamos a seguir con el evento Initialize, que nos faltaban por ver un par de procedimientos, ¿vale? Que son los que vamos a ver a continuación. Nos habíamos quedado aquí y nos faltaba por ver ahora este procedimiento aquí y estos dos de aquí, ¿vale? Que son un poco más breves, ¿no? Este sí que tiene un poquito más de trabajo, pero que es muy interesante porque tiene que ver, si recordáis, cuando hicimos la demo del formulario configuración, que decíamos en la base de datos va a haber una serie de campos que van a ser obligatorios, ¿no? Que si no introduces información en ese campo, pues no te va a dejar grabar el registro, ¿no? Eso lo vimos en la presentación del proyecto. Entonces os comenté que eso lo manejábamos desde aquí. Desde este frame, aquí están todos los text box, digamos, todos los campos. En algunos casos son text box, en otros son combo box, y desde aquí vamos a lanzarlo para que lo veáis. Veis, desde aquí ya hay algunos check que están activados por defecto, que son los que yo he puesto, pero que esto se puede cambiar. Entonces, aquellos que tienen el check, pues es un campo obligatorio, es decir, si no ponemos el DNI o el nombre o apellidos, etcétera, cualquiera de estos, no nos va a dejar grabar, nos va a avisar de que hay algún campo obligatorio que nos ha introducido información. Sin embargo, en estos otros que están sin el check, aquí sí que nos va a dejar el campo en blanco. Pues lo que vamos a ver es cómo mantenemos esto. Vamos a ver el procedimiento que cuando arrancamos la aplicación nos va a activar los checks que de momento están puestos. Si los cambiamos se va a cambiar y la próxima vez que entremos mantendrán el último cambio que hayamos hecho, obviamente. ¿Vale? Pues vamos a ver esto cómo lo he trabajado yo. Venimos aquí al evento Initialize. Recordamos que estamos viendo, llevamos todos estos capítulos viendo el evento Initialize, porque aquí es donde se produce gran parte de todos los procedimientos y macros, ¿no? Bien, y entonces os decía, vamos a ver que yo le he llamado check oblique, los check obligatorios. Vamos a hacer botón derecho, definición, y ya nos lleva al procedimiento. Damos a este botón y así ya solo nos muestra este procedimiento, ¿vale? Este es el que se va a encargar de, cuando arrancamos la aplicación, y si vamos al formulario que acabamos de ver de configuración, se va a encargar de de activar los checkbox correspondientes, ¿vale? Y a su vez eso lo va a hacer porque cada vez que activamos o desactivamos uno de esos checks, vamos a venir aquí en la hoja de settings que tenéis aquí. Si os fijáis aquí en estas columnas de la K a la N es donde vamos a hacer todo el mantenimiento. Cualquier cosa que hagamos en ese formulario, cualquier clic que hagamos sobre o cualquier check que activemos, mejor dicho, o desactivemos de ese formulario, vamos a anotar la información aquí en esta columna. Si lo activamos es un 1, si no lo activamos es un 0. ¿Veis? Estos que son ceros son porque no están activados. Pero insisto, en el momento en que lo cambiéis en el formulario, en el momento en que, por ejemplo, el teléfono fijo va a ser obligatorio, pues en el momento en que en el formulario activemos ese check, aquí nos escribirá un 1. Por lo tanto, cada vez que arranquemos la aplicación, como verá que hay un 1, nos saldrá activado. Y si no introducimos el teléfono fijo, no nos dejará registrar ese contacto. Creo que se entiende así, ¿no? Lo digo porque ahora en el procedimiento veréis que va a venir aquí a mirar qué es lo que hay, ¿vale? Y yo esta estructura que he hecho aquí es, pues mira, estos son los campos para yo saberlo, para yo en el momento en que hice la aplicación, pues no perderme, ¿no? Estos son todos los campos de la base de datos, ¿vale? Hasta aquí, hasta foto, ¿vale? Esos son todos los campos. Y esto, de momento, los que son unos y ceros con obligatorio o no obligatorio, con unos y ceros. Este es el control que controla, valga la redundancia, o mejor dicho, es el control
correspondiente a cada campo, es decir, el DNI está en el textbox 1, el nombre está en el textbox 2, los apellidos están en el textbox 3, etc. Bien, y esta es la columna en la base de datos, es decir, el DNI está en la columna 1 de la base de datos, el nombre está en la columna 2, en los apellidos en la columna 3, etc. Y como veis, el textbox 1 con la columna 1, el textbox 2 con la columna 2, el textbox 3 con la columna 3. ¿Entendéis? De forma que esto me va a permitir, ahora lo veréis, con un simple bucle, en 3 líneas de código, chequear que todo esto esté activado o desactivado. Vamos a ello, vamos al procedimiento, que es este. Lo primero que vamos a hacer es declarar unas variables que vamos a necesitar: fila del tipo long, WS, que es la abreviatura de worksheet, que va a ser del tipo worksheet, del tipo hoja, y que va a ser del tipo byte, que nos va a servir simplemente de contador. Bien, fila la iniciamos con un valor, con el valor 2. ¿Por qué? Porque fijaos que va a empezar siempre en la fila 2, lo veis aquí en la fila 2, y es donde va a empezar a mirar. Bien, luego en la hoja, como es un objeto, necesitamos la palabra reservada set, y vamos a igualar la variable WS a hoja 2. ¿Por qué? Porque en hoja 2, como os dije, aquí lo veis, es la de settings, es la hoja que os acabo de decir, donde tenemos todos los campos con los que vamos a interactuar. Bien, vamos a insertar los datos en la hoja de settings, en este caso para los textbox, ¿vale? Y luego vamos a ver los combo box, que es muy parecido. Entonces, este bucle, perdón, de aquí es muy interesante porque creo que ya lo hemos, bueno, creo no, lo hemos visto ya muchas veces en el canal. Vamos a pasar por todos los controles, por todos los checkbox de este formulario. ¿Dónde está el formulario de configuración? Este de aquí. Vamos a pasar por todos estos checkbox con este simple bucle de aquí que os estaba contando. Con este bucle de aquí de for next vamos a mirar todos esos checkbox si están activados o no. Bueno, de hecho vamos a mirar en la hoja de Excel que os acabo de decir de setting si hay un 1 o un 0, y en función de si hay un 1 o un 0 lo va a activar o no lo va a activar el checkbox, y eso lo vamos a hacer con estas líneas que os sombreo aquí de código, ¿vale? Entonces tenemos 14 checkbox, ¿vale? Esto también lo podríamos hacer de forma dinámica, pero bueno, para no complicar más el ejercicio, como sabemos que hay 14, vamos a hacer del 1 al 14, pero insisto, podríamos hacer un count de cuántos checkbox hay en el formulario, ¿vale? Meterlo en una variable y ponerlo aquí. Bien, tal vez en otro ejercicio lo hagamos así. Entonces le digo que de la variable i que hemos declarado aquí arriba la igualo a 1 hasta que i valga 14, es decir, va a dar 14 vueltas este bucle de aquí, lo va a hacer 14 veces. Y bueno, con el control de errores, porque esto es muy importante hacerlo con este tipo de bucles, porque si en lugar de 14 hubiera 13, se daría error, ¿vale? Entonces, pues si nos despistamos, eliminamos un checkbox que no nos dé el error, ¿no? Entonces, ahora, de la hoja 2, donde están los datos que os he dicho, de la fila 2, que es lo que vale ahora la variable fila de la columna 12, la columna 12 es donde están los unos y ceros, esta de aquí es la columna 12. Bien, pues lo que le digo es que mire, si el valor que hay ahí es igual a 1, entonces es que el checkbox tiene que estar activado, ¿verdad? ¿Cómo lo hago eso? Bueno, pues le digo que del formulario configuración, que se llama así, frmconfig, de la colección de controles que se llamen checkbox, y en la primera vuelta de bucle el checkbox 1, el valor debe ser true, debe ser activo. True significa en este caso en el checkbox que debe tener el check activado. Si lo queremos desactivar sería false o false, ¿vale? Pues entonces, si os decía, si esa en la primera vuelta de bucle, en la fila 2 de la columna 12, donde están los unos y ceros, es igual a 1, pues me lo activas. El checkbox 1 me lo activas. Y ojo, fijaos que esto es del formulario de configuración, pero como no es del formulario de configuración, porque estoy utilizando el método del punto
del bloque with, del formulario principal. Del formulario principal, el textbox 1, que es donde está el DNI, el textbox en la primera vuelta de bucle 1, el tag, ahora os explico que me lo pones, es un string, me lo pones en obligatorio. Tengo un vídeo donde explico con detalle qué es el tag, pero el tag básicamente, para seguir y avanzar y no repetirme más, si no buscáis en mi canal qué es el tag, ¿vale? Y ahí os explico con todo detalle qué es el tag, ¿vale? Pero básicamente el tag lo que nos permite es agrupar de alguna forma una serie de controles, y de forma que cuando utilice la propiedad tag, cualquier cosa que haga me va a aplicar directamente a todos los controles que tengan ese mismo tag, ¿vale? Bien, pues yo ahora quiero que todos los textbox que cumplan esta condición, quiero que el tag sea obligatorio, porque luego tendré un grupo de textbox que serán obligatorios, ¿vale? Y ya os podéis imaginar por dónde van a venir los tiros luego, ¿no? Para poder manejar si es un campo obligatorio. Vale, eso en caso de que el valor de esa columna de unos y ceros sea igual a 1. Entonces lo activas y me pones obligatorio en los textbox. De lo contrario, con el else, sabéis que es de lo contrario, si no se cumple esto, entonces lo que quiero es que en ese checkbox 1, en la primera vuelta de bucle, no esté activado. Aquí era true igual activado, false igual a desactivado. Y el tag de los textbox, que aquí hemos dicho obligatorio, pues aquí me lo pones simplemente boxes, ¿no? Es un string. Eso es la primera vuelta de bucle. Entonces, fila será igual ahora a el valor que haya en fila más 1. Como hemos empezado con fila 2, pues ahora vamos a pasar a la fila 3. Entonces, va a ir a la fila 3 aquí, vuelve al bucle, vuelve a empezar, como sabéis, 14 veces lo va a hacer, y ahora es la fila 3 de la misma columna 12. ¿Qué es igual a 1? Pues entonces ahora el checkbox ahora ya no es en la segunda vuelta de bucle ya no es 1, ya es el checkbox 2, y el textbox no es el textbox 1, sino el textbox 2, y así sucesivamente. ¿Lo veis? Va a pasar por los 14 checkbox y por los 14 textbox, ¿vale? Aplicando el campo obligatorio o no, dependiendo si hay un 1 o un 0 en la celda correspondiente que ponemos aquí en la condición, en el if. Con eso haríamos los 14 checkbox de los 14 textbox. Pero ahora nos faltan, si venimos aquí al formulario principal, aquí hay 14 textbox, pero veis que también hay combo box, hay uno aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay más aquí, etcétera, ¿no? Bien, pues esos también hay que decidir si son obligatorios o no, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Hemos hecho este de aquí para los textbox y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los combo box. Entonces, bien, yo sé que la parte de los combo box lo tengo a partir de la fila 18. Fijaos, si venimos aquí, todo esto hasta aquí, hasta el textbox 14, esto es lo que hemos hecho ahora. Entonces, ahora vamos a ir a los combo box 15, 16, 17, aquí vamos a ir hasta aquí, vamos a empezar aquí en el combo box 17 y vamos a ir del combo box 17 al 23 y vamos a hacer lo mismo si hay unos o ceros, ¿lo veis? Entonces, ¿qué hacemos? Pues un bucle que va del 17 al 23, ¿vale? Entonces, lo mismo, el tema del control de errores y la misma táctica. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar, o sea, los checkbox van a ser igual, pero en lugar de textbox van a ser combo box. ¿Lo veis aquí? O le va a poner el combo box obligatorio o el combo box no obligatorio, porque vamos a agruparlos, da igual que sea textbox que combo box, los vamos a agrupar con el tag, que es lo que os contaba al principio. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues con esto lo que va a hacer, y esto es en el evento initialize del formulario principal, es decir, cuando arrancamos la aplicación, va a hacer este control y por lo tanto nos va a poner los checks donde correspondan, ¿no? Activos o desactivos, de forma que ya habéis visto que cuando hemos lanzado el formulario de configuración ya me aparecen una serie de checks puestos y otros no, ¿eh? Eso es por este procedimiento que acabamos de ver ahora mismo, que lo llama el procedimiento initialize del formulario principal. Bien,
Vale, otra cosa que vamos a ver, que nos falta por ver ahora, es también el tema del tamaño de fuente y el tema de los fondos. ¿Recordáis cuando vimos el tema de los fondos, que aplicábamos un fondo? Bien, pues eso es lo que nos falta por ver y lo vamos a ver ahora. Volvemos al formulario principal. Hemos visto este de aquí. Vale. Este de aquí lo veremos cuando en el formulario principal, si recordáis, cuando yo me estoy moviendo por aquí, veis que cambia de color. Bueno, sin embargo, cuando me salgo, si no selecciono ninguno y me salgo, siempre me queda este encendido, ¿no? Bien, bueno, pues eso lo hacemos, eso es, y cuando llegue el momento os lo explicaré. Para eso necesitaré esa línea de código, ¿vale? Pero lo veremos en su momento. Para no perdernos de vista, vamos ahora a ver los últimos dos procedimientos y con eso acabaremos el vídeo de hoy, de aplicar fondos y el check de tamaño. Pero antes de ello, recordaros que ya hice un vídeo, que tenéis aquí el libro que acabo de publicar y que lo tenéis en Amazon, tanto en España como en América, en amazon.com para América y en amazon.es para España. Bueno, ya veis aquí, a ver si está, es un poco el que tenga el que comprara la guía en PDF, pues es más o menos lo mismo, está inspirado en lo mismo, no hay nada nuevo, pero bueno, esto es para tenerlo en papel, ¿vale? Está todo color por dentro. Tenéis los códigos QR, a ver si se aprecia, ¿vale? Que, bueno, leyendo os lleva al vídeo que en casi todos los capítulos hay un código QR que os llevará a un vídeo de estos del canal donde explica con más detalle la lección o el capítulo que estemos viendo en ese momento, ¿vale? Está de oferta, no sé lo que durará, está a 19,95 y bueno, creo que es una buena herramienta y colaboráis con el canal. Así que en la descripción del vídeo os dejo los enlaces tanto de España como de América. De hecho está en todo el mundo, en Australia, en UK, etcétera. Cualquiera lo puede comprar porque está en todos los mercados de Amazon. Vale, publicidad, ha sido un momento de publicidad. Seguimos con el procedimiento de aplicar fondos. Vamos a la definición y aquí tenemos el procedimiento para aplicar fondos. Aquí vamos a ver, acabamos de ver unos bucles que nos permiten recorrer los controles de un formulario. Vamos a ver otra forma, otro bucle diferente que también nos permite hacer lo mismo, pasar por los controles de un formulario. Este procedimiento se encarga de ver cuál es el último fondo que aplicamos en nuestra aplicación para que cuando lo abramos nos vuelva a aplicar el mismo, para que no tener que estar cambiándolo cada vez que arrancamos la aplicación, ¿no? Si definimos un fondo, pues ese se va a aplicar siempre que abramos la aplicación y de eso se va a encargar este procedimiento. Mira, necesitamos una serie de variables que tenemos aquí, una que le llamo form, que va a ser del tipo userForm, una que le llamo fondo, que va a ser del tipo string, una ctrl, que va a ser del tipo control, y una que le llamo imagen fondo, que va a ser también del tipo string. Imagen fondo ya la cargo con lo que haya en esta celda, ¿vale? Esta celda está en la hoja de settings, en el rango foto fondo. El valor que hay ahí lo va a cargar en imagen fondo. Vamos a ver qué es lo que, para que nos sigamos, foto fondo. Es un campo que está aquí. ¿Veis que ahora pone ninguno? Pues quiere decir que no está aplicando ningún fondo. Cuando arranca la aplicación está aplicando el fondo por defecto que yo he definido en el diseño, porque aquí pone ninguno. Si aquí hubiera otro, pues aplicaría el fondo último que hayamos definido. Bien, vamos a evaluar qué es lo que hay en imagen fondos y lo hacemos con un condicional y le decimos que si imagen fondo es igual a ninguno, que es el caso que os acabo de enseñar, entonces va a proceder a ejecutar estas líneas de código, es decir, quitar cualquier tipo de fondo de los frames y de los formularios. De lo contrario, en el else aplicaría el fondo que hayamos definido. Bien, para quitarlos, vamos a ver
en primer lugar este bucle de aquí que se va a encargar de quitarlo. Entonces con el bucle for each form, como he dicho, es una variable que va a ser del tipo userForm. Lo que voy a hacer es, con esta instrucción, es recorrer todos los formularios de la aplicación, todos los formularios que tengamos en el proyecto, con este bucle los va a recorrer todos. ¿En busca de qué? De lo siguiente. Lo que le vamos a decir es que la propiedad picture de todos los formularios con el método loadPicture sea igual a nada, es decir, que quite cualquier fondo que haya, que nos deje el que haya por defecto. Eso para todos los formularios. Y ahora, con lo que os digo aquí, es que va a recorrer todos los frames de un formulario y va a cambiar sus propiedades. Y lo mismo con otro bucle for next, pero ahora en lugar de formularios de control, le digo para cada control en la colección de controles de todos los formularios, le digo si el tipo de control es igual a un frame. Esta es la forma de decir si el tipo de control, como es una variable, es igual a msforms.frame, es decir, si es un frame, entonces hace esto. ¿Qué va a ocurrir? Que todos los frames, la propiedad picture con el método loadPicture lo va a poner en blanco, le va a quitar cualquier fondo que hubiera. Esa es la forma de hacerlo. Y luego también dentro del formulario principal, quiero que en el formulario, en el frame 1, lo mismo, me quite lo que haya, y en el listView1 me quite también lo que haya. Igual a nada. Vale. Esto en el caso en que no queramos aplicar ningún fondo. En el caso en que ya hayamos aplicado un fondo, ¿vale?, se va a mantener cada vez que arranquemos la aplicación. Y eso lo hace esta parte de código de aquí. Es decir, si imagen de fondo es diferente de ninguno, entonces va a saltar aquí. Y va a hacer lo mismo. En fondo vamos a poner lo que haya, fondo, en la variable fondo, la vamos a cargar y vamos a poner lo que tengamos en el mismo path, en la misma ruta donde tenemos esta base de datos, esta aplicación. Hay una carpeta que se llama fondos y dentro de esa va a haber una imagen que se llama imagen fondo, que es la que hemos cargado aquí antes. Bueno, pues lo que le estoy diciendo es que en fondo me va a cargar una imagen, básicamente, una imagen que ya hemos definido. Y de la misma forma que antes aquí poníamos comillas, comillas, pues no, ahora con el mismo, la propiedad picture, método loadPicture, vamos a cargar el fondo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hacer lo mismo con los frames. Exactamente lo mismo que habéis visto antes. Y sin embargo en el frame 1 aquí no estoy aplicando ningún fondo. Esto lo podéis cambiar y podéis poner aquí fondo, pero es que no quedaba muy bien. Y en el listView1 pues vamos a aplicar también el fondo, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. O sea, el frame 1 lo trato aparte. Aplico a todos un formato excepto al frame 1, que es este de aquí. Este de aquí no quiero aplicar ningún fondo, ¿vale?, porque es el fondo del menú y quiero mantener siempre este fondo, ¿vale? Por eso lo trato aparte. Los cambio todos y luego vengo a y lo vuelvo a dejar como estaba, ¿vale? Eso es un poco lo que estoy haciendo aquí. Vale. Y finalmente, el que nos faltaba por ver es el de check tamaño. Hacemos definición y el de check tamaño, que es este de aquí, que es muy cortito, es muy fácil. Aquí vamos a utilizar un select case y lo que vamos a hacer es ver qué tipo de fuente, qué tamaño de fuente utilizamos la última vez cuando cambiamos en la configuración, ¿vale? Y eso, bueno, pues declaro una variable que va a ser del tipo byte, que le llamo tamaño, y tamaño va a ser igual a lo que haya en la hoja de settings. Mira, aquí para hacerlo ser más ortodoxo vamos a poner punto value. No pasa nada porque por defecto siempre, si no ponemos nada, la propiedad que se asigna a una celda es value, ¿vale? Pero es mejor ponerlo. Bien, entonces, bueno, pues va a venir aquí a tipo de fuente, es otro campo. Veis que están todos aquí, todos los campos, y el tipo de fuente, veis,
el último que tengo asignado es el 9. Bueno, pues va a aplicar eso hasta que lo cambiéis en configuración, va a aplicar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, pues lo vamos a hacer dentro de un bloque with con el control de flujo de select case. En lugar de hacer if, se podría hacer también con el if, pero cuando son muchas opciones, ¿vale? Pues es mejor utilizar el select case. El select case, que ya hemos visto alguna vez en el canal, lo que necesita es la instrucción select case seguido de la variable, porque lo que va a evaluar es el contenido que hay en la variable tamaño. Y cerramos el select case con enSelect. Vale, entonces decimos, vamos enumerando aquí todos los casos posibles. En caso de que el tamaño sea igual a 8, me activas el Option Button 1. En caso de que sea igual a 9, me activas el Option Button 2. En caso de que sea 10, el Option Button 3. Y así hasta el final. Excepto el último, que es el case else. Si no es ninguno de los casos anteriores, me aplicas este de aquí. Vale, y los Option Button del formulario de configuración son estos de aquí, ¿veis? El Option Button 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Que son los tamaños de fuente y son los que os acabo de decir aquí. El Option Button 1 hasta el 5, que como veis cuando arranco ya me selecciona el 9, que es el que está puesto en la celda, ¿lo veis? Eso ocurre por este procedimiento que os acabo de enseñar. Por eso me selecciona el 9 y no el 8, el 10 o el 11. No es por casualidad, no. Está seleccionando el 9 por este procedimiento que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que ya el evento initialize del formulario principal ya estaría. Ya lo hemos visto todo. Así que seguiremos en el próximo vídeo. Podremos empezar ya, bueno, pues a ver por qué. Pues por ejemplo, cómo hago esto de aquí, ¿no? Que se vayan, cada vez que paso con el mouse, que se vaya viendo esto de aquí, y obviamente veremos cómo introducir el código para un nuevo registro, para editar, para eliminar, etcétera, ¿vale? Esto lo iremos viendo ya en los próximos vídeos. El de hoy llega hasta aquí. Creo que ha sido muy largo, pero a la vez muy intenso y muy interesante. Estamos manejando bases de datos dentro de Excel. Podríamos hacerlo también con Access. Para eso, con el control de inventario tenéis un ejemplo muy extenso de ello. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Recordad el libro, hay que ir, venga, en la descripción del vídeo tenéis el enlace. Se están vendiendo muy bien, está de oferta, subirá de precio, así que es el momento de hacerlo. Gracias por estar ahí. Saludos, adiós.